Vamos a continuar dándole funcionalidad a este componente. Vemos que ahora el selector de posición no hace absolutamente nada en ninguna de las dos posiciones y lo que queremos es que nos marque siempre una de las dos posiciones. De forma que vamos a tener que añadir un control a ese selector. Y ese control, por un lado, va a ser, lo vamos a llamar cell posición 1, selector posición 1, y va a ser del tipo setValue, y ese, ahí va, lo he cogido sobre el display. Vamos a remover el control y nos vamos a posicionar sobre el selector. Le vamos a dar al nuevo control y ahora sí que vamos a poner cell pos 1. Y aquí sí que vamos a tener que, el nombre que le demos aquí realmente es indistinto, o sea, da igual el nombre que pusiéramos. Aquí sí que vamos a poner selector posición, que nos retorne una entrada digital, y el ID sí que tiene que corresponderse con el que hemos puesto en las entradas digitales, que era cell posición. Este sí que es el nombre importante en ese selector, y ese es el que tiene que corresponder con lo que queremos devolver. Aquí vamos a hacer que sea con la condición igual a 0, cuando esté, perdón, con la condición igual a 1, que nos retorne un true, y vamos a copiar este control y lo vamos a pegar para que la posición 1, cuando sea igual a 0, nos asigne el booleano face. Vamos a poner aquí, vamos a decirlo, que sería el de apagado, y aquí el de encendido. O sea, tenemos que marcarle el comportamiento, tenemos que marcarle el comportamiento a ese selector. Selector posición 1, de forma que ahora, cuando le demos al play, veremos que ese selector posición 1, vale, nos está haciendo lo contrario, es decir, cuando lo cambiamos a esta posición, nos está dando un 1, y cuando lo cambiamos a esta nos está haciendo un 0. Es lo que queremos que nos haga precisamente el posición 2. Vale, pues lo que vamos a hacer es, a este que le hemos llamado 1 lo vamos a llamar 2, y a este que hemos llamado 2, o sea 1, lo vamos a llamar 2. Lo vamos a cambiar aquí en el 2 y aquí lo mismo en el 2. Y ahora los valores contrarios, es decir, con igual a 0 y que asigne el true, y con en el off con igual a 0 que asigne el face, los vamos a tener que intercambiar. Es decir, vamos a coger este selector posición 2, ¿vale? Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, lo vamos a llamar selector 1, y aquí lo que vamos a hacer es cambiar este 1 por un 0, y en el off lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, lo vamos a llamar 2 a secas, y aquí este selector posición 2, este sería posición 1, aquí estamos en el 1, este sería 1, para no liarnos con los nombres, pos 2, 2, pos 2, 2, pos 1, 1, y pos 1 aquí, 1 aquí, y off sería aquí el poner 1. De forma que ahora, si no nos hemos equivocado, cuando lo probemos, el selector cuando está en la posición 1 nos va a dar ese 1 en el cuadro de posición 1, y cuando lo cambiemos tendría que cambiar, no nos cambia, y vamos a ver cuando he copiado y pegado qué es lo que hemos hecho. Este es pos 2 y este es pos 2, este es pos 1 y este sería pos 1. Aquí nos faltaba un pos 1, no funcionaba, de forma que ahora cuando lo vemos ya vemos que está cambiando el selector y nos está haciendo las dos posiciones. Vale, con esto tendríamos posicionamiento del selector, tenemos que la seta de emergencia funciona, el reset funciona, el paro funciona y el marcha funciona. Ahora nos faltarían sin más las analógicas. Las analógicas
Por un lado tendremos el potenciómetro, vamos a seleccionar el potenciómetro, que añadir un nuevo control, y ese control no va a ser más que seleccionar el potenciómetro valor que nos lo retorne a una analógica de entrada, y el ID de esa analógica de entrada va a tener que corresponder con el ID de aquí. Como le hemos llamado poten, pues habrá que copiarlo al potenciómetro, al control, y habrá que ponerle esa letra. Ahora en los displays lo que tendremos que hacer es añadir un nuevo control. Empezamos por el display 1. Ese display lo vamos a llamar display 1. Y el control no va a ser más que un set value a la analógica, como la hayamos llamado. Pues la analógica de salida le hemos llamado display 1. Sin más, aquí en el control del display simplemente tendremos que poner display. Vamos a copiar el control, no lo vamos a llevar a el control del display 2. Vamos a borrar el control que hemos creado hace un momento, y este display 2 lo que vamos a hacer es poner aquí un 2. De esta forma ya tendremos el componente prácticamente terminado. Solo nos van a faltar las luces. Solo va a faltar que cuando demos a marcha, paro y a reset funcionen las luces, pero a lo que es a nivel de analógicas vamos a poder escribir el valor 25 y se va a ver el valor 25. Vamos a poder escribir 32,345 y se va a ver ese 32,345. Y lo mismo en las analógicas de entrada, vemos el valor 5 y cuando estemos desplazando el potenciómetro vemos que ya va cambiando y haciendo incrementos. ¿Vale? Solo nos faltaría para terminar el comportamiento de las luces. Para las luces lo que vamos a hacer es, sobre el botón de marcha en controles, ¿vale? Nos vamos a hacer un nuevo control, add new controller, que vamos a llamar luzón, que luego vamos a aprovechar y lo vamos a copiar al resto. Ese luzón va a ser un button light, que nos va a retornar ese button light en función del estado de una salida digital, y en concreto la salida digital que nos interesaba era la que pone luz marcha. De esta forma, en el control de luz on, haciendo referencia a luz marcha, y ahora copiamos y pegamos ese control y lo denominamos off, lo que vamos a provocar es el encendido y el apagado. Aquí lo que vamos a hacer es retornar un false cuando no esté la salida digital activada de luz marcha, de forma que con esto lo que hemos definido, con el on un true y con el fail, o sea, y con el off un false, hemos definido que cuando nosotros activemos vemos que se enciende la luz, y cuando esa salida digital del autómata no esté activada, esa luz esté apagada. Con eso ya tendríamos lo que es la simulación del encendido y el apagado. Ahora lo que tenemos que hacer es copiar esos dos controles tal cual los tenemos, ¿vale? Vamos a copiar primero el de on, copy controller, a el de paro, lo vamos a pegar, y al de reset, y lo vamos a pegar. Aquí lo vamos a quitar el copy y vamos a poner en el de reset do reset, y en el de paro que lo haga sobre luz. Luz. Este botón o este control lo tenemos que copiar y pegar para hacer el de off, y poner un face. Es un coñazo tener que hacerlo así, pero una vez que ya esté creado el armario, no vamos a tener que volverlo a hacer más veces, y de esta forma veríamos cómo crear un componente y dotarle de esa animación para luego para nuestra escena, que se quede siempre ya realizada. Vamos a hacer aquí el face y le vamos a dar al play, de forma que ahora el paro, este no lo enciende bien, este no lo enciende y este no lo enciende bien, pero no lo apaga.
medias, tanto copiar y pegar, a veces tiene sus inconvenientes. Esta sería luz paro, que en las salidas digitales le hemos llamado luz paro, con lo cual en controles luz on sería un true en luz paro, y aquí tendríamos que poner en luz paro un digital no en negado. El apagado tendría que ser en negado. Y aquí imagino que habrá ocurrido lo mismo, digital out, aquí en positivo cuando esté un true y cuando no esté en false. De forma que ahora sí que tendría que funcionar marcha, paro y reset. Quitamos reset, reset no se quita y paro sí que quita. Reset ya no enciende más, vamos a inspeccionar qué es lo que le pasa a la reset y lo dejamos terminado. Sería luz reset, y aquí lo que ha ocurrido es que tenemos el control anterior todavía copiado lo de paro. Así que ahora sí que nos va a funcionar. Dicho esto, solo faltaría guardar este cuadro tarea y tenerlo disponible para nuestras escenas a través de una foto. Para eso, lo que hay que hacer por un lado es, nosotros le hemos denominado aquí en descripción y nombre cuadro tarea, y ahora lo que vamos a hacer es salvar. Al salvar ese componente nos va a establecer en la ruta de donde se instala el programa Niveltec Machine Simulator, en una carpeta de componentes definidos por el usuario, nos va a establecer aquí varias categorías donde lo queremos guardar. Vamos a guardarlo en la zona de general, ¿vale? Para verlo, y en la zona de general vamos a guardar cuadro tarea 1. Le vamos a dar a salvar y ahora cuando nosotros salgamos del programa y volvamos a entrar en el creador de escenas, en la parte de general nos va a aparecer aquí un cuadro tarea. ¿Vale? Vemos que ese cuadro tarea 1 no nos aparece con una imagen. Para sacar la imagen tenemos muchas posibilidades para poder hacerlo. Realmente nosotros lo que vamos a hacer va a ser un pequeño recorte de ese cuadro desde la lejanía y vamos a guardar el PNG que nos genere este recorte. Pues vamos a guardar esta imagen y la tenemos que guardar en esa ruta donde habíamos guardado o donde se había instalado el programa Niveltec Machine Simulator, componentes definidos por el usuario, y ahí en general tendremos que guardarla con el mismo nombre que hemos llamado de cuadro tarea 1. Si le damos el mismo nombre y la misma extensión, o sea, y la extensión PNG, veremos, cuando vayamos a esa ruta, veremos que Machine Simulator, componentes definidos por el usuario, en esta ruta de general, que no te veo, veremos que tenemos, vamos a ponerlo en detalles, tendremos el cuadro tarea UDC y el cuadro tarea PNG. De forma que ahora, cuando nos salgamos del programa, vamos a volver a salvar cuadro tarea. Cuando nos salgamos de la escena y creemos una nueva, tendremos nuestro componente ya listo para utilizar en todas las escenas que nos dé la gana y cuantas veces queramos. ¿Vale? Ya lo tendremos como componente. Nos vendremos aquí a la zona de general y vemos que bueno, nos ha salido un poquitín achatado, pero queda claro el cuadro, manejando la resolución se puede hacer que quede mejor, ¿vale? Más que la resolución, el largo y el ancho del recorte que hemos hecho, que tiene unas dimensiones. Y cuando echemos ese componente que acabamos de crear, el cuadro tarea 1, pues veremos que nada es accesible, es decir, es todo un único bloque, lo podemos llamar armario eléctrico, pero nosotros podremos definir todas las entradas que queremos utilizar. Pues imaginaros que en un ejemplo queremos utilizar el marcha, el paro, el reset en la 2 y la emergencia en la 3, pero el selector no nos interesa.
A nivel de salidas digitales queremos utilizar las 3 luces de los botones. Si no nos interesase, pues no las pondríamos. Y de las analógicas, pues solo nos interesa utilizar el display de derecha, el display 2, pues lo pongo así como. De forma que ahora cuando le demos al play en nuestra escena, la luz marcha, la luz paro y la luz reset serán 3 bits de salida de nuestro PLC. Los pulsadores de marcha, de paro, de reset y de emergencia funcionan. El selector no está asociado a nada, con lo cual va a dar igual que hagamos lo que queramos, igual que el potenciómetro. Y a nivel de salidas, el display 2 es el único que está puesto, de forma que si ponemos 22.3 aparecerá en este de aquí de la derecha, tal y como lo. Entonces, en principio, para crear componentes estáticos, entendiendo que no tenemos una animación de movimiento y que simplemente estamos utilizando elementos que ya teníamos, pero los hemos agrupado en un componente nuestro, pues tendremos que hacer todas estas operaciones.